Hola jóvenes, en esta clase vamos a trabajar con la hoja de Excel. Vamos a comenzar explicando qué es una hoja de Excel. Una hoja de Excel está conformada por una hoja electrónica que a su vez está conformada por columnas. Estas columnas están representadas por letras y las filas están representadas por números. Una hoja de Excel tiene la función principal de realizar operaciones matemáticas, lógicas, estadísticas, financieras, y por medio de este proceso podemos analizar y poder tomar decisiones. Excel es un poderoso programa que maneja gráficos, bases de datos, códigos por medio de Visual Basic, programación, funciones, operaciones matemáticas, operaciones estadísticas. Realmente el programa tiene una función muy utilizable en el ámbito laboral. Para ello vamos a comenzar entrando a Excel, presionando la combinación de teclas Windows R y presionando la palabra Excel, escribiendo la palabra Excel. Y adentro vamos a visualizar el entorno gráfico que se muestra en este momento en pantalla, conformado por una barra de título y una cinta de opciones similar a los programas que maneja Ofimática. Una barra de fórmulas es la novedad que cuenta el programa de Excel. Y como comentaba hace un momento, los encabezados de las columnas y los encabezados de las filas. Vemos en la parte del área de trabajo una cuadrícula. Esta cuadrícula me permite poder introducir los datos que yo deseo o quiero trabajar con la hoja de cálculo. Cada uno de los cuadros que se visualizan en la pantalla tiene un nombre a lo cual le vamos a llamar celda o referencia de celda. Cada referencia de celda tiene un nombre y este nombre se va a componer por medio de el nombre de la columna y el nombre de la fila. En este caso, si vemos, yo estoy ubicado en la celda E1. Entonces, vemos que el apuntador es la celda E1 y vemos que el indicador de celda me dice que yo estoy en la celda E1. Si el apuntador lo coloco en esta posición, entonces estoy en H8, que es lo que me indica el indicador, H8. Si yo me coloco en esta celda, yo estoy en A1, que es lo que me indica el indicador. Siempre va a ser primero el nombre de la columna y posteriormente el nombre de la fila. Siempre va a ser de esa misma forma para poder identificar en dónde me encuentro o poder darle nombre a una celda. Todas las celdas tienen nombre y no hay una sola celda que se repita en la misma hoja. Excel es un programa que permite almacenar datos numéricos y está conformado por libros. Este libro, en este caso vemos el nombre del libro, este se va a llamar libro 2 y el libro 2 está conformada por la hoja 1, por la hoja 2 y por la hoja 3 y puedo estar insertando una hoja 4, una hoja 5, una hoja 6 o una hoja 7 y así sucesivamente puedo ir insertando hojas. Vemos que las hojas, todas las hojas que se están insertando están completamente vacías, ¿sí? Bien, todas las hojas tienen la misma estructura que la primera hoja, conformadas por columnas, conformadas por filas y celdas, ¿verdad? ¿Qué es una celda? Una celda es la intercepción de una fila y una columna. Así vamos a definir celda. O podríamos decir que la celda es el cuadrito que es entre el cruce entre una columna y una fila. Y cada celda tiene un nombre específico, empezando por el nombre de la columna y posteriormente el nombre de la fila. Bien, vamos a regresarnos a la hoja 1. Vamos a regresarnos a la hoja 1 y vemos que la hoja 1 en efecto yo ya le había metido algo de información. Quiero explicarte los siguientes métodos abreviados. Si yo presiono Control U al mismo tiempo, voy a generar un archivo nuevo. Un archivo nuevo, jóvenes, es decir, un libro nuevo. Sería el libro 3, ¿verdad? Si en este momento yo presiono la combinación de teclas U. Si yo presiono Control A, el sistema me va a permitir abrir un cuadro de diálogo
donde me indica en dónde está, dónde quiero yo abrir el archivo que guardé en tiempo hacia atrás. Control Z, deshacer el último cambio que yo había realizado, ya lo hemos realizado en otros programas. Control P permite imprimir lo que yo tengo en pantalla en ese momento. Control G permite guardar los cambios del archivo que está en ese momento abierto, ¿verdad? No importa en qué hoja esté yo trabajando. Si estoy trabajando en la hoja 8, en la hoja 6 o en la hoja 1, en cualquiera de los casos sigo trabajando sobre el libro 2. Por lo tanto, se van a guardar los cambios sobre el archivo que está activo en ese momento. Control C permite copiar, Control X permite cortar y Control V permite pegar, que son funciones de edición básica que ya también hemos trabajado en el programa anterior. Vamos a comenzar a introducir datos en la hoja de cálculo. Para ello, primero quiero comentarte que voy a hacer una pequeña nómina y voy a registrar mi nombre. Ahí está ya mi nombre registrado. Veamos cómo lo estoy registrando, pero vamos a imaginar que me equivoqué. Por ejemplo, el apellido Alba está mal escrito, lleva la primera letra en mayúscula. Entonces, para editar el contenido de una celda, voy a presionar la tecla de función F2 sobre la celda que quiero editar. Y con la flechita de desplazamiento voy a desplazarme, voy a moverme por la celda, dentro de la celda, y voy a colocar la letra A mayúscula o hacer la corrección deseada. Vuelvo a hacer lo mismo, me coloco en la celda en donde quiero hacer la modificación, presiono la tecla de función F2 y con las flechas de navegación hago la corrección. Bien, entonces determinamos que la tecla de función F2 me permite hacer una corrección dentro de una celda, ¿verdad? El dato se captura, pongo por ejemplo, vamos a asignarle un sueldo diario de 65 pesos y le doy un Enter. ¿Sí? Vemos como el apuntador se desplaza a la celda inferior. Vamos a generarle un total de días trabajados 5 y le doy un Enter y el apuntador se desplaza a la celda inferior. Esa reacción va a ser muy común dentro de Excel, que cuando le dé un Enter, la celda se desplaza hacia abajo. Bien, ya tengo un conjunto de trabajadores. Voy a asignarles una clave o una matrícula. Le doy un Enter y vamos a asignarle la matrícula 1. Le doy un Enter, la matrícula 2, le doy un Enter, pero bueno, como todas las matrículas son consecutivas, voy a seleccionar la matrícula o la clave 1 y la clave 2. Ajá, y vemos cómo quedan seleccionadas. Vemos que la primera que se seleccionó fue la 1, aparece en blanco, y la segunda aparece en color gris. Voy a arrastrar este nodo de color negro, este cuadrito de color negro que aparece en la parte inferior derecha, y vemos que cuando el apuntador lo coloco en esta posición, aparece una forma de cruz negra. En este momento voy a presionar el clic izquierdo y lo voy a desplazar hacia abajo. Y ya le asigné una matrícula consecutiva a los demás trabajadores. Este proceso que acabo de realizar se llama autorrelleno. ¿En qué consiste el autorrelleno? En seleccionar dos celdas, que serán las dos celdas que me indicarán la nomenclatura que voy a trabajar, y al momento de seleccionar las dos celdas, con un clic sostenido sobre el nodo de color negro, se desplaza hacia abajo y se hace un autorrelleno, ¿sí? No nada más con números, podremos hacerlo, por ejemplo, con algún otro tipo de dato, pero bueno, vamos a hacerlo ahora de 5 en 5. Pongo el 5 y coloco el 10, seleccionamos el 5 y seleccionamos el 10 y lo arrastro hacia abajo y vemos cómo se hace un autorrelleno, ¿verdad? Dijimos, ¿sí? O autocomplemento es como regularmente le llama la hoja de Excel, ¿sí? Lo podemos hacer, por ejemplo, también con nombres. Vamos a asignarlo un nombre. Vamos a ponerle, por ejemplo, Pedro. Y vamos a ponerle, por ejemplo, Luis. Y seleccionamos el primer dato, que es Pedro. Y seleccionamos el segundo, que es Luis. Y hacemos lo mismo con el nodo hacia abajo. Y vemos cómo se hace un autorelleno, ¿sí?
Bien, bueno, pasamos al siguiente punto. Ya tengo mi tablita que se llama, que tiene los encabezados de nombre clave, nombre, apellido materno, apellido paterno, sueldo diario, días trabajados y pago. Pero vemos que apellido paterno y apellido materno se enciman, no se alcanza a ver el nombre completo, no se alcanza a visualizar lo que tengo de una forma entera en la celda, porque la celda está muy pequeña y se encima por la siguiente celda que tiene un contenido. Para eso me voy a colocar sobre la intercepción, en este caso de H, I e I, y vemos cómo el apuntador al momento de pasearlo sobre estos encabezados de columna tiene una forma de una flecha con dos puntas a la izquierda y hacia la derecha. Me coloco precisamente a la intercepción de H e I y voy a presionar el botón izquierdo y voy a arrastrarlo hacia la derecha y vemos cómo estoy haciendo más grande el ancho de la columna. El mismo procedimiento lo voy a repetir para apellido paterno y sueldo diario, es decir, para la columna I y la columna J. Me coloco en medio, presiono botón izquierdo y lo arrastro hacia la derecha. Hacia la derecha indica que se va a hacer más grande la columna. Vemos que toda la columna tiene la misma anchura, pero si lo hago hacia la izquierda, entonces vemos que la columna ya se redujo, ¿sí? En este caso, lo que quiero es que tenga un espacio real para poder visualizar el contenido de la información que tiene esa columna. Sueldo diario, hacemos lo mismo y vemos que ya tenemos todas las columnas que ya se alcanzan a ver de una forma completa. Me falta el de días trabajados. Vamos a colocarnos entre K y L, presiono el botón izquierdo y lo desplazo hacia la derecha. ¿Sí? Ahí está, para que tengamos ya las celdas enteras. Ahora, por ejemplo, la columna F que dice clave está muy grande, la voy a reducir. Sí, y ya está más pequeñita. Sí, ya tengo mi información. Bueno, entonces ya tengo yo mi registro y vamos a hacer una pequeña nómina en donde voy a visualizar que tengo mi nómina y quiero calcular cuánto se les va a pagar a cada uno de los trabajadores. Bueno, entonces para poder calcular el pago, pues tengo que hacer una multiplicación. Vamos a considerar que Juan López tiene un sueldo diario de 100 pesos y trabajó 6 días. Entonces, si cada día que él trabajó se le hace un pago por 100 pesos, entonces hay que pagarle 600 pesos, que hice aquí una multiplicación, ¿verdad? Bueno, entonces la multiplicación la voy a hacer de la siguiente forma. Para poder introducir una fórmula, voy a utilizar un prefijo que voy a llamar prefijo de igual, ¿sí? Y voy a multiplicar la celda donde está el número 100 y la celda donde está el número 6. Es decir, Excel va a multiplicar referencias de celdas y no cantidades o importes. Excel trabaja con referencias de celdas. Por eso es importante que identifiquemos cómo se llama cada una de las celdas donde estamos trabajando. Bien, repito, si quiero determinar el pago de Juan, necesito saber cuántos días trabajó y necesito saber cuál es el sueldo diario. Si su sueldo diario es de 100 y sus días trabajados fueron 6, entonces multiplico su sueldo diario, ¿sí? Su sueldo diario por los días trabajados. Vamos a meter la fórmula. Dijimos que la fórmula se introduce con un prefijo y el prefijo siempre va a ser el signo igual. Entonces ponemos igual y dijimos que vamos a multiplicar la celda, el nombre de celda. Entonces vamos a multiplicar donde está, ya pusimos el signo de igual y le voy a dar un clic al número 100. Y como quiero multiplicar, voy a insertar el signo de multiplicación que se encuentra en el teclado numérico y lo voy a multiplicar donde se encuentra el número 6. ¿Sí? Y vemos ahí que el sistema está multiplicando J4 por K4. Le doy un enter para poder asignarle al sistema que la fórmula que estoy metiendo ya es correcta o por lo menos acepto. Y vemos que ya me asignó un total. Vemos que el total es de 600 pesos. Efectivamente, si yo multiplico 100 por 6 me va a dar 600, pero veamos la barra de fórmulas. ¿Qué dice la barra de fórmulas? La barra de fórmulas me dice que estoy poniendo el signo de igual. El signo de igual indica que es una fórmula que yo estoy metiendo. Estoy multiplicando J4 por K4. ¿Sí? Quiero multiplicar o hacer el mismo procedimiento para la siguiente fórmula, entonces el procedimiento lo repito. Presiono el signo de igual y multiplico otra vez 100 y le pongo el por, y le pongo el número 5. ¿Sí? Pero no el número 5, le doy un clic al número 5 y le doy un enter para aceptar los datos. Vemos que este sueldo
de este trabajador de nombre Carlos es de 500 pesos porque él nada más trabajó 5 días. Vamos a hacer lo mismo con el señor Pedro, ¿sí? Pongo el signo de igual, le voy a dar un clic al 95, voy a poner el signo de por del teclado numérico y le voy a dar un clic al número 5. Veamos, repito e insisto que se están asignando referencias de celdas y no números. No estoy multiplicando 95 por 5. Estoy multiplicando K6, J6 por K6. Le doy un Enter. Y así voy a continuar con cada uno de los trabajadores que yo tengo en la empresa. Lo voy a hacer con el signo de igual. Le doy un clic a 96, le pongo el signo de la operación matemática que quiero hacer, que en este caso es por, le doy un clic al número 6 y le doy un Enter. Ojo, es bien importante que estemos trabajando sobre los datos de esta persona. Por ejemplo, de Carla, voy a trabajar con los datos de esta columna, de esta fila, y no voy a multiplicar para obtener el número de Carla, no voy a multiplicar estos dos o este con este, ¿sí? Sino que es lo que trabajó Carla, es decir, el sueldo diario de Carla por los días de Carla, ¿sí? Es decir, los datos que están sobre la misma fila, ¿sí? La otra forma de hacerlo es poner el signo de igual y a teclear yo directamente J9 por, esto lo estoy escribiendo yo con el teclado, por K9. Y tenemos el resultado, ¿sí? Entonces, comentamos que lo podemos hacer tecleando el signo de igual y con las flechitas, me puedo yo mover con las flechitas de navegación después de haber tecleado el signo de igual. Con las flechitas, ya que coloqué el apuntador donde yo quiero multiplicar, presiono el operador matemático, que en este caso es multiplicación, que puede ser multiplicación, división, suma o resta o cualquier otro operador, ¿sí? Y después le doy otra vez con las flechitas y coloco el apuntador donde quiero y le doy un Enter. Y ya tenemos el sueldo diario de cada uno de los trabajadores. Quiero yo saber cuánto va a pagar la empresa por estos 7 trabajadores que yo tengo. Entonces, si yo quiero saber cuál es la suma de estos, voy a colocar el apuntador debajo de el pago a un costado de total y voy a irme al botón de la pestaña de inicio que dice autosuma y voy a elegir la opción que dice suma. ¿Sí? Y vemos cómo se hace se encierra en un rectángulo llamado en Excel un rectángulo que muestra un hormigueo, ¿sí? Y me señala o me sombrea las celdas que van a participar en esa operación, en este caso en una celda. Y le voy a dar un Enter aceptando que esas son las celdas a las cuales quiero yo que me realice una suma. El total de pagos de esta nómina es de 3,286, es decir, la empresa va a pagar por estos días trabajados a estos trabajadores 3,286. ¿Cómo puedo comprobarlo? Voy a seleccionar, me coloco en la primera celda y presiono el botón izquierdo de mi ratón y me desplazo hacia abajo y selecciono las celdas que quiero sumar y vemos que en la parte de abajo me dice que hay un total de suma de 3,286, que efectivamente es lo que sacamos hace un momento con el botón Autos. ¿Okay? Bien, es la práctica del día de hoy, jóvenes, es que me elaboren una pequeña nómina de 10 trabajadores. Vamos a anotarla aquí. Práctica número 1. Elaborar una nómina de 10 trabajadores. Esta nómina debe de contener los campos de clave, como lo vemos en pantalla: nombre, apellido, materno, coma, apellido paterno, coma, sueldo diario, coma, días trabajados y pago. ¿Sí? Lo mismo que acabo yo de elaborar, pero la nómina debe de contener 10 trabajadores. Uno de los trabajadores debe de ser tu nombre.
Al finalizar tu práctica, la vas a guardar con el nombre de nómina y tu nombre. Por ejemplo, en mi caso, nómina Javier. Bien, esta es la pequeña práctica que tenemos asignada para el día de mañana, jóvenes. Espero sus comentarios